Bien, le comentábamos el día viernes la presentación de un trabajo, la socialización de un trabajo de investigación en el encuentro de FOPEA que se hizo en Rosario, y a nosotros nos llamó mucho la atención. Me pareció que era interesantísimo poder charlar con uno de los autores, porque habla de la realidad cotidiana de muchos de nosotros, ¿no? Muchos de los trabajadores de medios en la Argentina. El trabajo se llama La precariedad laboral como condicionante de la calidad del periodismo profesional. Los autores son Laura Fanals-Guobó, Trinidad Leambías y Jerónimo Biderman Núñez, que es a su vez también vicerrector de la Universidad de San Isidro. Con él estamos en línea, lo saludamos. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto estar con vos. Jerónimo, realmente nos pareció sumamente interesante el trabajo porque tiene como muchas aristas de las que uno puede tomarse para el análisis, pero comencemos por el principio, digamos, cómo surge la idea del equipo de investigar este tema, a partir de qué cuestiones aparece la inquietud o aparece la pregunta. Bueno, gracias, Miguel, por la oportunidad. Bueno, a ver, FOPEA viene trabajando cuestiones vinculadas a el quehacer de la profesión periodística desde hace muchos años. Este año FOPEA cumplió 20 años y a partir de eso una de las cuestiones que siempre interesa son las condiciones laborales de los periodistas profesionales en la Argentina. A partir de eso hay un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea que tiene que ver con la lucha contra la desinformación, a favor de la ética periodística. Lo que nosotros ahí encontramos como posibilidad cuando surgió este proyecto fue que hablar de desinformación y hablar de ética periodística nos impone también la necesidad de hacer un eje transversal entre las rutinas periodísticas, el trabajo de los periodistas y sus condiciones laborales. ¿Por qué? Ahora lo podemos profundizar, pero como título podríamos decir, porque evidentemente un periodismo que genera una actividad periodística que genera condiciones desfavorables para el desarrollo de la tarea profesional va a devenir en un periodismo que tiene menos antídotos para luchar contra la desinformación, que tiene menos reflejos para llevar adelante su actividad de forma ética. Esto es un periodismo desarrollado en forma precaria en términos de condiciones laborales, es un periodismo más dócil, es un periodismo más influenciable, por lo tanto es un periodismo menos ético y es un periodismo en donde pueden generarse o pueden proliferar los procesos de desinformación. Así que a partir de eso armamos un equipo. Yo convoqué desde aquí, desde la Universidad de San Isidro en Buenos Aires, a una experta en la cuestión de la precariedad, Laura Fanals, que hizo su tesis doctoral sobre la cuestión de la precariedad en Cataluña, en la Universidad Pompeu Fabra, y a partir de eso, bueno, conformamos un equipo para ver, primero trazar un diagnóstico, qué tan precarias son las condiciones de los periodistas profesionales en la Argentina. Esa fue un poco la idea de cuando comenzamos el trabajo. Lo primero que me llamó la atención, Jerónimo, fue el tema de los grupos de edad, ¿no? Uno tiene como el lugar común, dice, bueno, para los chicos que recién se inician, porque quizás esa fue la experiencia que uno tuvo, hay que, tragarse algunos sapos, vamos a hablar en criollo, soportar a veces algunas cuestiones como trabajar muchas más horas que por las cuales supuestamente te pagan, etcétera. Pero visto el informe, resulta que ese no es el tema, porque muchos de los trabajadores precarizados hace rato ya que están en el medio, que están dentro del circuito, y son gente de más de 30 y pico. Exactamente, esa es una de las características que tiene y un diferencial que tiene la Argentina respecto de otros escenarios. Si uno mira, por ejemplo, el caso español, va a encontrar que a medida que las personas van desarrollando su trayectoria en la actividad del periodismo profesional, las condiciones de precariedad se van achicando, digamos, ¿no? Uno va mejorando las condiciones de trabajo a medida que tiene más edad, en definitiva. En Argentina eso no pasa. Lo que nosotros encontramos a partir de una encuesta que contestaron alrededor de 650 periodistas de todo el país, encontramos que las condiciones de precariedad se mantienen, desde los chicos que recién comienzan hasta periodistas con muchísima experiencia. Si tuviera que darte, yo te diría 3 títulos que de alguna forma
subrayan el escenario de precariedad. El primero tiene que ver con el bajo porcentaje de periodistas que en la Argentina trabaja en lo que podríamos denominar condiciones laborales ideales, que serían trabajo en relación de dependencia, full time y por tiempo indefinido. Esto es, tener un empleador, después vemos cuánto te paga, ¿no? Pero tener un empleador que te tiene contratado por toda la jornada laboral, por lo tanto es tu único trabajo y vos con eso te podés mantener, pero que además no tiene que ver, no está atado a un proyecto. Eso, si uno hace la cuenta y dice, che, ¿cuánta gente trabaja en relación de dependencia? ¿Cuántos periodistas trabajan en relación de dependencia en Argentina? ¿Qué porcentaje? Más o menos de un 45%, a menos de la mitad trabaja en relación de dependencia full time. Pero si además mirás cuántos están en tiempo indefinido, más o menos te da, no supera el 32-33%. Quiere decir que más o menos, para hacerlo en términos generales, 7 de cada 10 periodistas de la Argentina, 7 de cada 10 no tienen estas condiciones de trabajo, llamémosle condiciones laborales ideales, donde tenés cobertura de los servicios sociales, bueno, lo que ya sabemos, las ventajas, los beneficios que da el hecho de estar en relación de dependencia a tiempo completo. Ese es uno de los datos. El segundo dato tiene que ver con los ingresos. Cuando uno mira el ingreso que tienen 8 de cada 10 periodistas, 8 de cada 10 encuentra que ganan menos que una canasta básica total, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que es la que nosotros tomamos como ejemplo. Gana menos de 200.000 pesos. 8 de cada 10 periodistas. Acá contamos, digamos, nosotros cuando analizamos el carácter de la muestra, encontramos desde los periodistas que están en la dirección de medios hacia abajo. Entonces, ahí tenemos otro dato de precariedad, los bajos ingresos, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos cuestiones que nos demuestran la precariedad. Y después, por último, hay otra que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando un periodista pierde el empleo? ¿No? Porque esto es algo que efectivamente puede ocurrir, nos puede ocurrir a todos. Bueno, ahí encuentra que la mayor parte de los periodistas que pierden el empleo, que son despedidos, no son despedidos con la indemnización acorde a la ley, de modo tal que no solamente trabajas en condiciones precarias, sino que si por alguna razón llegas a perder el empleo, que forma parte de la regla de juego, te rascan y no te pagan una indemnización. Entonces, conclusión, el escenario es realmente de precariedad. Tal cual. Y el otro tema, que también aquí nosotros, con mis compañeros aquí en la radio y con otros amigos que tienen la misma profesión, discutimos, es que estamos en un escenario, en Misiones hay varias instituciones educativas que enseñan comunicación. La Universidad Nacional de Misiones, a la que pertenece esta radio, tiene una carrera. Entonces hay una cantidad enorme de profesionales trabajando que como mínimo tienen el grado de licenciado. Y mucha otra gente ha hecho maestrías, ha hecho doctorados o ha estudiado otra carrera, derecho, economía, porque quiere hacer periodismo específico de estas áreas. Eso también es un hecho, digamos. No es como hace 20 años atrás, donde uno se hacía en la redacción, por decirlo con la lengua antigua, ¿no? Sí, totalmente. Ahí tenemos otro factor. Yo te diría que ahí quizás es uno de los datos que más sorpresa nos generó a nosotros en el equipo, que es el alto nivel. Porque claro, cuando uno mira qué pasaba en la Argentina hace 20, 25 años en las redacciones, por decir las redacciones como ámbito de trabajo del periodismo profesional, encontraba que había muchísima gente sin título universitario, que o bien tenían alguna tecnicatura o incluso gente que no tenía ningún título. Hoy encontramos que la mayor parte de los periodistas y las periodistas que trabajan en la Argentina tienen título universitario y las condiciones de precariedad se mantienen. Y déjame mencionarte otro tema que tiene que ver también con la precariedad y que salió en el estudio como un dato fundamental, que es el pluriempleo. Eso. ¿Qué pasa con el pluriempleo? Claro, el pluriempleo lo que hace es que las personas, por no tener un trabajo en relación de dependencia a tiempo completo, tengan que tener 2, 3, 4 trabajos para poder obtener un ingreso que les permita afrontar la vida. Pero además, al ser bajo los salarios, incluso gente que trabaja en relación de dependencia a tiempo completo tiene que completar en otros horarios y trabajar 14, 16 horas. Entonces la pregunta sería, la precariedad que afecta en términos profesionales integrales a la vida del periodista, también la afecta en términos técnicos, o sea, se hace un periodismo de menor calidad producto de la precariedad, y la respuesta es claramente sí, porque si uno no tiene tiempo para reflexionar, para pensar, para trabajar las ideas, para trabajar la redacción, para trabajar la forma de expresarse, para capacitarse, evidentemente el periodismo sufre, la calidad del periodismo sufre. No somos
héroes o Superman que cuando estamos soñando nos vamos capacitando. No, tenemos que tener tiempo también para la vida cotidiana. Entonces, bueno, me parece que el escenario es complejo y yo creo que en esto, para no dar un panorama exclusivamente pesimista, yo creo que el hecho de estar discutiendo estos temas, de ponerlos arriba de la mesa, de poder haber puesto estos temas en un congreso nacional, internacional, como fue el de FOPEA de hace un par de semanas, charlarlo con ustedes aquí y con otros medios de todo el país, me parece que es el primer paso para cambiar la realidad. Tal cual. Estaba pensando que a esto hay que sumarle las nuevas tecnologías. Es decir, por ejemplo, está el que redacta, pero también saca la foto, pero también se ocupa de armar el texto para Instagram, de armar el texto para el Twitter, y etcétera, y tener la página de Facebook actualizada. Es decir, hay una multiplicación de espacios en los que hay que estar presentes con diferentes lenguajes, porque ya no hay, es muy raro el caso donde haya un equipo para cada área. Eso ocurre en contadísimas ocasiones. En general somos siempre los mismos y hay que hacerlo todo. Y hay que tener habilidades para cuestiones que exceden la actividad periodística. Por ejemplo, hay que tener nociones de diseño. Que si me preguntas a mí, yo hace muchos años que me dedico exclusivamente al ámbito académico, ¿no? Pero cuando comencé trabajando en la redacción del viejo diario La Prensa, aquí de Buenos Aires, a nosotros directamente no nos dejaban no solamente sacar una foto, ni siquiera opinar sobre qué foto elegir. No, qué foto no es tu tema. No era mi tema, tampoco cómo diagramarla, que quedaría mejor si la columna, la nota esta la pones en la página 3, nos sacaban, ¿sabes cómo? ¿Por qué? Porque había expertos para eso. Hoy, la periodista tiene que tener habilidades de diseño, de manejo de redes sociales, de las distintas redes sociales, porque el lenguaje para escribir en Twitter no es el mismo que para Instagram. Ahora aparece TikTok, como que encima yo lo veo a mis hijas chiquitas, de 12, 14 años, haciendo TikTok, y me doy cuenta que es un lenguaje que yo de ninguna manera podría manejar. Entonces, para sobrevivir como periodistas, además tenemos que mantener estas otras habilidades. Es realmente complejo y me parece que es un tema preocupante para toda la sociedad, no solamente para los periodistas, porque está claro que una sociedad en la que un actor fundamental de la sociedad democrática, como la institución periodística, que está debilitada, que haya un periodismo de mala calidad o de baja calidad producto de todas estas cuestiones, y con el nivel de precariedad que tiene, se debilita la sociedad democrática. No es solamente una cuestión de estos corporativos, los periodistas quieren ganar más y por eso hacen estos informes y se quejan. No, tiene que ver con la sociedad democrática, que sin periodismo no va a poder desarrollarse. O sea, la sociedad democrática y el periodismo como actividad profesional nacieron juntos con la Revolución Francesa. Luego crecieron y se desarrollaron juntos. Lo que es seguro es que tienen que vivir juntos o morir juntos. Pero la realidad es que no puede haber una sociedad democrática con un periodismo en estas condiciones de precariedad. Tal cual. Última pregunta, Jerónimo. Las devoluciones, digamos. Yo imagino el auditorio debe haber estado lleno, porque bueno, habitualmente hay mucha gente. ¿Qué aparecían en las devoluciones, en las preguntas, en las inquietudes, en los pasillos, incluso después? Y bueno, como te imaginarás, la mayor parte el auditorio estaba compuesto, por un lado, por periodistas profesionales, por otro lado, por estudiantes de periodismo, de comunicación. Para el caso de los periodistas profesionales, yo te diría, la respuesta de alguna manera se hacía evidente. No hay periodista profesional que hoy no sufra estas condiciones de precariedad, sacando 10 megaestrellas de televisión que puedan estar por ahí dando vueltas, pero que de ninguna manera expresan lo que pasa con la profesión. Con los estudiantes había una suerte de factor sorpresa y desaliento, pero es ahí donde nosotros nos ocupábamos de mostrar que hay sociedades en donde el periodismo como actividad profesional había caído muy bajo y que ha ido recuperando, por un lado, credibilidad y confianza por parte de la sociedad y por otro lado, condiciones laborales. Pero el primer paso tiene que ser el diagnóstico, mostrar lo que pasa. Entonces, en ese sentido me parece que quedó un sabor, si se quiere, positivo, decir, che, hoy nos está pasando esto, tenemos que asociarnos, tenemos que luchar de alguna manera en términos profesionales. Esto no tiene que ver, para que se entienda bien, no es una lucha sindical en el sentido clásico del término, sino de asociación profesional. Acá lo que se está poniendo arriba de la mesa al hablar de las condiciones laborales de los periodistas es
la profesión, no solamente la condición sociolaboral, es la profesión la que se debilita cuando las condiciones laborales en este caso son precarias. Así que bueno, yo te diría que la reacción del informe o la recepción del informe fue buena en el sentido de la discusión, del debate que se tiene que abrir. Ahora bien, esto es algo que los propios medios de comunicación recepcionan, lo conocen, las empresas, quiero decir, pero que se responde que están en crisis en términos de monetización, como se dice ahora, y que si bien se entienden estas situaciones, no se puede generar una mejor condición porque falta estructura económica en el campo de los medios de comunicación. Pero esa será otra pelea, si se quiere, en términos profesionales. A mí me parece que lo importante es contar lo que está pasando y esto es lo que surge del informe. Claro. Una reflexión cortita final. A muchos los y nos están empujando al emprendedurismo comunicacional, digamos, el que arma su propia página. ¿Hay salida por ahí o hay más desastres o más fracasos que éxitos? No, el emprendedurismo es una salida, no hay ninguna duda. Tiene dos problemas, encontramos en los estudios, en el trabajo que hacemos de esto. El primero es lo que recién mencionaba, la monetización, que no es fácil, ¿no? Por más que uno tenga buenas ideas y capacidad, después hay que poder monetizar, hay que poder generar recursos con ese emprendimiento. Y el segundo es cómo esos recursos que se generan en el emprendedurismo periodístico no afectan a la calidad del periodismo. Esto es fundamentalmente en términos éticos. Si yo hago periodismo en un lugar, si se quiere, pequeño, y mi único ingreso tiene que ver con el poder político local, y bueno, es difícil que pueda haber un periodismo en ese sentido independiente, un periodismo crítico, con una mirada crítica, cuando dependo enteramente del poder político local para poder ejercerlo. Ese es uno de los problemas que aparece, o puede ser poder económico, por supuesto. Ese es uno de los problemas, pero yo creo que es una salida, evidentemente. Hay muchos emprendimientos periodísticos que han logrado muy alta calidad de trabajo y que monetizan bien. Entonces, yo creo que parándonos en esos ejemplos, trabajando mucho y teniendo creatividad, se puede perfectamente. Ahora, no es el escenario ideal. El escenario ideal tiene que ver con una contratación de empresas periodísticas que le paguen bien a los periodistas, que le den buenas condiciones de trabajo para que los periodistas puedan desarrollar su tarea en forma independiente, constante, solvente, y gracias a eso se garantice una buena calidad de la información. Tal cual. Jerónimo, te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo y un saludo para toda la gente de Misiones. Gracias. Charlábamos con Jerónimo Biderman Núñez. Él es uno de los autores de este trabajo que se presentó en el encuentro de FOPEA realizado en Rosario hace pocos días atrás. Un encuentro, es el premio FOPEA 2002, bueno, además de todo el debate, bueno, hubo un premio, pero fue el Congreso Internacional de Periodismo FOPEA, ¿no? 17ª edición. Y en ese marco entonces es que se presentó este informe del que estábamos hablando, un informe que nos pareció muy interesante, porque bueno, hay otras cosas más que quedaron afuera, quizá en otro momento lo llamemos a Jerónimo y charlamos también, porque ellos en el trabajo, la otra cosa que hacen, no solamente es ver este tema de edad que comentábamos recién, sino también temas como género. Bueno, ¿qué aparece cuando se pregunta a mujeres por un lado sobre su situación laboral y a hombres por el otro sobre su situación laboral, siendo que todos están subsumidos en un marco de precariedad muy grande? Bueno, lo esperable también, por desgracia, ¿no? Que la peor cuota de todo esto también se la llevan las mujeres, que a un mal generalizado, peor es para las mujeres. Muchos temas, ¿no? El tema de la situación laboral, desempleados, especialistas en comunicación, una cantidad enorme de gente que no tiene trabajo. Es decir, estamos hablando de gente con muy alta formación y casi un 8% de los encuestados periodistas estaban sin trabajar de periodistas, estaban haciendo otra cosa o no estaban haciendo nada. Relación de dependencia a tiempo completo, dentro de esa encuesta que hicieron, el 45% del total. Relación de dependencia a tiempo parcial, es decir, trabajar medio turno o le pagan por medio turno, vaya uno a saber si trabaja realmente medio turno, porque a veces te hacen trabajar el turno completo, eso es casi una moneda corriente, bueno, un 4%. Monotributistas, 44%.
Es decir, la otra gran mitad de los trabajadores son monotributistas. Colaboradores no remunerados, es decir, escribís columnas o te piden cosas, pero no hay una contraprestación en dinero por detrás, casi el 2%, ¿no? Ese es un poco el mapa de la profesión. Uno de los muchos que hay, porque además hay muchos trabajos en esta línea. Por eso por lo reciente, porque además incorpora cuestiones como las nuevas tecnologías, como la cuestión de género en su análisis, me parecía interesante para compartirlo.